Hola, mi nombre es Alejandro Lencinas, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación en la UTN Regional Mendoza. En este video vamos a ver los subprogramas, sus tipos y por último realizar una prueba de escritorio de un ejercicio como ejemplo. Para comenzar, vamos a repasar qué es un programa. Un programa es definido como un conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir para resolver problemas. En un programa teníamos como estructuras básicas el algoritmo principal, las entradas de datos, salidas de datos, las estructuras de control, que eran secuenciales, condicionales e iteraciones, y así como la definición de variables. Pero, ¿qué eran las variables? Definimos a las variables como un espacio en memoria que se utilizan para almacenar datos o información que puede cambiar durante la ejecución del programa. Estos deben tener un nombre único y un tipo de dato definido. Al estudiar todas estas estructuras, descubrimos que en ocasiones dentro de un programa se encuentran instrucciones que se repiten. Entonces, ante la necesidad de evitar la repetición innecesaria de tareas, surgieron las estructuras llamadas subprogramas, estructuras como respuesta a la reutilización de bloques de código ya realizados, logrando así mejorar la legibilidad y la claridad del código al separar las diferentes tareas en bloques más pequeños y especializados. En síntesis, un subprograma se define como conjunto de instrucciones o bloque de código que realiza una tarea específica. Estos se definen fuera del algoritmo principal y una vez definido uno o más subprogramas, pueden ser invocados en cualquier parte del programa principal cuantas veces se desee. Los subprogramas tienen las mismas estructuras básicas que el programa principal, pero en cuanto a las variables, para evitar conflictos y errores, cumplen con características definidas. Las variables en un subprograma son locales a ese subprograma, lo que significa que no interfieren entre sí y no se puede acceder desde otro subprograma. Por ejemplo, si tenemos un subprograma 1 que define la variable número con el valor 3 y lo muestra por consola, y un subprograma 2 que define otra variable número con el valor 5, al llamar ambos subprogramas desde el algoritmo principal se mostrarán los números 3 y 5, demostrando que no hay interferencia entre ellos. Pero, ¿qué sucede si queremos compartir una variable entre el programa principal y un subprograma? Para resolver este problema de comunicación, utilizamos los parámetros, que son valores o variables que se pasan a un subprograma cuando se invocan. Los parámetros indican los valores que el subprograma recibirá y pueden ser diferentes en cada llamada. En términos simples, los parámetros son las variables que se pasan desde el programa principal al subprograma para que este último pueda trabajar con ellas. Esto hace que los subprogramas sean más flexibles y reutilizables, ya que pueden recibir diferentes valores en cada llamada. Es importante destacar que los subprogramas pueden o no recibir parámetros. Ahora, en cuanto a la comunicación entre el programa principal y los subprogramas, nos surge la pregunta de cómo hacemos que un subprograma nos devuelva un valor. Esta incógnita nos lleva a dos tipos de subprogramas, las funciones y los procedimientos. Funciones y procedimientos. Las funciones y los procedimientos son bloques de código utilizados en programación para realizar tareas específicas. Las funciones
Pueden recibir parámetros como entrada, realizar operaciones y devolver un resultado al final de su ejecución. Por otro lado, los procedimientos también pueden recibir parámetros y realizar operaciones, pero no devuelven ningún valor al final. En resumen, las funciones están diseñadas para realizar un cálculo y devolver un resultado, mientras que los procedimientos se utilizan para llevar a cabo una secuencia de pasos o acciones sin necesidad de devolver un valor específico. Para recordar la diferencia entre ambos, basta con pensar en los nombres. Una función tiene como objetivo principal realizar una acción y proporcionar un resultado, mientras que un procedimiento se centra en ejecutar una secuencia de pasos sin necesidad de devolver algo específico. Para desarrollar una función en PCInt seguimos una estructura específica. Primero, utilizamos la palabra clave reservada función. Segundo, el nombre de la variable que retornará. Tercero, el operador flecha, que indica que el subprograma devolverá un valor. Cuarto, el nombre de la función. Es recomendable nombrar las funciones de manera descriptiva, utilizando un nombre que refleje la acción que realizará. Y por último, en esa línea, entre paréntesis, encontramos los parámetros que pueden recibir una función, los cuales pueden estar vacíos o contener uno o más separados por coma. Dentro del bloque de la función es importante definir el tipo de dato que devolverá la función y asignarle un valor antes de finalizar la función con la palabra clave reservada función. Ahora, en el caso de la estructura de un procedimiento, se declara primero la palabra clave subalgoritmo. Le sigue el nombre del procedimiento y entre paréntesis van los parámetros, que pueden estar vacíos o tener uno o más. A lo que luego adentro tenemos todo el código que respete a lo que sería el procedimiento y se termina con la palabra clave fin subalgoritmo. Es importante recalcar que un procedimiento no retorna ningún valor. Ejercicio de ejemplo. Desarrollaremos un algoritmo que solicita al usuario ingresar un número y luego muestre su tabla de multiplicar del 1 al 10. Para lograr esto, vamos a implementar una función que calcule el producto de dos números dados y un procedimiento que muestre la tabla de multiplicar del número proporcionado. El algoritmo se desarrollará de la siguiente manera. Vamos a empezar definiendo una función llamada multiplicar. La palabra clave en la primera línea llamada función nos indica que estamos definiendo una función. Le sigue el nombre de la variable de retorno, a lo cual luego le sigue el operador flecha que nos determina que la función llamada multiplicar no va a retornar un valor en la variable producto. Entonces la función llamada multiplicar entre paréntesis tiene sus parámetros, uno llamado multiplicando y el otro llamado multiplicador. Esta función se encierra, el bloque se cierra entre la palabra función y la palabra fin función. Dentro de ella vamos a definir a producto de tipo entero y en una de las líneas vamos a utilizar esa variable llamada producto donde le vamos a asignar el resultado de multiplicar las variables multiplicando y multiplicador. Luego vamos a definir un procedimiento llamado mostrar tabla. Esto lo hacemos mediante la clave reservada subalgoritmo. Luego le sigue el nombre
y entre paréntesis van los parámetros. En este caso el parámetro es multiplicando, que indica que el número del cual nosotros queremos tener la tabla. Adentro de ella vamos a definir la variable multiplicador de tipo entero y luego vamos a escribir el mensaje tabla del, concatenarla con el valor de multiplicando. Luego, mediante un un bucle para, vamos a completar la tabla. Para eso, en la iteración para, se comienza con la clave para, a la cual se le sigue con la variable del iterador. En este caso le pusimos un multiplicador que recorrerá del 1 hasta el 10 con paso de 1 en cada iteración del bucle. De esta forma vamos a mostrar la multiplicación del multiplicando por el multiplicador utilizando la función multiplicar que definimos anteriormente. Terminamos el bucle con la clave fin para y después terminamos el procedimiento con la clave fin subalgoritmo. Después de definir el subalgoritmo mostrar tabla, pasamos al algoritmo principal llamado tabla de multiplicar. Aquí definimos una variable entera llamada multiplicando, que será el número del cual queremos mostrar la tabla de multiplicar. Mostramos un mensaje pidiendo al usuario que ingrese el número de la tabla que desea mostrar. Leemos el valor ingresado por el usuario y lo almacenamos en la variable multiplicando. Finalmente, llamamos al procedimiento mostrar tabla pasándole como argumento el valor de multiplicando, terminando el algoritmo con la clave fin algoritmo. Para ver todo esto con más detalle, seguiremos con una prueba de escritorio de este ejercicio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Es un método de verificación manual en programación donde el código se revisa línea por línea para identificar errores antes de ejecutarlo. Esto ayuda a mejorar la calidad del código y a reducir tiempo y costo en desarrollo. Para realizar la prueba de escritorio tenemos nuestro programa ya definido. En la derecha tendremos una tabla donde veremos paso a paso las variables definidas y sus asignaciones. Y en la parte de abajo veremos la salida por consola. Como la función y el procedimiento fueron desarrolladas desde la línea 1 a la 14, observamos que el algoritmo empezará en la línea 14, inicializando así el algoritmo. El algoritmo comienza con el proceso tabla de multiplicar. Al iniciarse, veremos que en la tabla de las variables aparece el mensaje sin definir. Esto se debe a que las variables no tienen definido el tipo de variable. ¿Por qué es importante definir el tipo de variable? Porque empieza a reservar espacio en memoria para ejecutar el código. En el paso 2 se define la variable multiplicando como tipo numérico entero. En la tabla, ahora la variable multiplicando aparece el mensaje sin inicializar. Esto se debe a que la variable tiene definido el tipo, pero no se le ha asignado ningún valor aún. En el siguiente paso se va a mostrar en pantalla el mensaje ingrese el número de tabla que desea mostrar. En el paso 4 veremos que en la tabla las variables siguen igual. Se ejecuta en la línea 17 el proceso leer multiplicando.
que permite ingresar un valor por consola en la variable leer. En la consola debajo podemos ver que nos permite ingresar un dato. En este caso pondremos el número 2, el cual se almacenará en la variable multiplicando, permitiéndonos así crear la tabla del 2. Ahora en el quinto paso, la variable multiplicando tiene asignado el valor 2. En la línea 18 se va a invocar el procedimiento mostrar tabla y se pasa por parámetro la variable multiplicando, que como vemos en la tabla ya tiene asignado el valor 2. En el sexto paso, las variables continúan igual, solo que ahora se inicia el procedimiento mostrar tabla que se ubica en la línea 6. En el paso 7, la tabla de variables sigue igual, pero ahora en la línea 7 se va a definir la variable multiplicador como tipo entero. En el paso 8, al haber definido la variable multiplicador, ahora aparece definida, pero con el mensaje sin inicializar, ya que no asignamos aún ningún valor a ella, pero sí ya tiene definido el tipo. En la línea 8 del código se va a mostrar en la pantalla el mensaje tabla del y el valor que está almacenado en la variable multiplicando. Si nos fijamos en la tabla, corresponde al valor 2. Al ejecutarse esta línea, se ve en la consola el mensaje tabla del 2. En el paso 9, las variables y la consola sigue igual al paso anterior, pero en la línea 9 del programa podemos ver que se inicializará el contador multiplicador en 1, ya que es la primera iteración del para. En la misma línea se compara el valor si es menor o igual al valor final 10 definido. Se puede deducir que la expresión es verdadera y se procederá a iniciar la iteración. En el paso 10, en la tabla podemos ver que cambió el mensaje de sin inicializar a 1 de la variable multiplicador. Por otro lado, en la consola sigue todo igual al paso anterior. Pero en la línea 10 podemos ver que se va a mostrar en pantalla el mensaje resultante de concatenar el valor de multiplicando, que según la tabla vale 2. A eso se le concatena, que sería sumar, digamos, texto, cadenas en realidad de string. Se le va a sumar la cadena espacio x espacio. A eso se le concatenará el valor de multiplicador, que según la tabla vemos que tiene el valor 1. Al mismo se va a sumar la cadena espacio igual espacio. Y por último, el valor resultante de llamar la función multiplicar con los parámetros multiplicando y multiplicador, que en este caso, según la tabla, son 2 y 1. Al llamar a la función, el programa va a estar mostrando directamente todo el mensaje mientras se ejecuta la función, sin el valor de la función. En el paso 11, la tabla de variables sigue igual. En la consola quedó el mensaje compuesto por todo menos el resultado de la función.
porque todavía no lo obtenemos, así como la variable no la tenemos ni siquiera definida. Al invocarse la función, el código se dirige a la línea 1 y se va a inicializar la función multiplicar con los parámetros multiplicando, que según la tabla valen 2, y multiplicador, que vale 1. En el paso 12, la tabla y la consola continúan igual, pero el código pasamos a la segunda línea y se puede ver que se va a definir la variable producto como tipo entero. En el paso 13, en la tabla, cambió la variable ya definida, producto. Pasó de sin definir a sin inicializar. En la línea 3 se pasará a calcular la multiplicación de multiplicando y multiplicador y se guardará en la variable producto el resultado de ese cálculo. En el paso 14, la consola sigue igual, pero la tabla cambió el valor de la variable producto 2 y en la línea 14 se sale del subproceso multiplicar. En el paso 15, la tabla sigue igual al paso anterior. Se muestra en consola el resultado de la función 2, completando el mensaje. Se devuelve el control al para, donde se vuelve a la línea 9. Se le asigna con paso en 1, actualizando así a la variable multiplicador al valor 2, y se pasa a evaluar si es menor que 10. Al resultar verdadero, se vuelve a iniciar la iteración del para con un nuevo valor. En el paso 16 podemos ver cómo al terminar la función la variable producto volvió a estar como sin definir y la variable multiplicando pasó a tener el valor 2. En la consola sigue el mismo mensaje, pero a partir de acá podemos notar que empieza a repetirse el proceso del iterador para, cambiando con pasos de 1 el valor de la variable multiplicador y calculando el producto del multiplicando, que siempre es el mismo por todas las variantes del multiplicador, que sean igual o menor que 10. De esta manera pasamos a acelerar los pasos hasta el caso donde sea falsa la evaluación del ciclo para. Como ven, ingresa de vuelta a la función, calcula, tenemos el resultado que en este caso es 4, de 2 por 2, 4. Continuamos, vuelve a evaluar el ciclo para, ahí se vuelve a cómo se termina el proceso de la función, se queda, ya no está más definido la variable producto, entonces vuelve a repetirse como dije una y otra vez. Vamos a continuar. Entramos a la función, terminamos la función, tenemos el resultado que 2 por 3 es 6. Volvemos a evaluar, vuelve a entrar, se vuelve a llamar a la función se vuelve a iniciar, me vuelve a calcular el valor, así tenemos 8. En la consola podemos ver la tabla cómo se va generando con los resultados. Lo vuelve a definir, 8, 10, seguimos, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, y así seguimos. 2 por 9, 18, y ahora es la última que entra y estamos en 10. Acá avanzamos, se termina la función y volvemos a el ciclo para. Ahora en el paso 69
se le va a asignar el valor 11 al multiplicador, provocando que dé falso y salga de la iteración. Por consola se puede ver toda la tabla con sus resultados. En el paso 70 se termina el ciclo para en la línea 11. Podemos ver el multiplicador que ha sido asignado con el valor 11. Al terminar el ciclo para, y en ese caso al terminar con el procedimiento, quedan sin definir las variables del mismo, liberando así memoria. Por último, en la línea 19, se termina el algoritmo principal y con él el programa. En el paso 72 se muestra por consola ejecución finalizada. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.